¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como ustedes saben, el artículo 19 de la Constitución Nacional es un principio básico del ejercicio de nuestros derechos. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció el 1 de septiembre de 2020 en un fallo que declaró la responsabilidad internacional del Estado argentino por justamente el accionar policial y las restricciones de derechos a algunas personas. El caso se relacionó con dos supuestos. Por un lado, la interceptación y el registro del automóvil de donde se transportaba una persona, y por otro lado, la detención a los fines de identificación de una persona y la requisa personal de esa persona. Estos hechos implicaron una restricción a la libertad de movimiento de estas personas como una invasión al derecho de propiedad y privacidad, tanto la revisión corporal como el registro del automotor. Es interesante observar que Argentina asume su responsabilidad internacional reconociendo que el Estado no actuó bien y sin embargo, digamos, estos casos siguen existiendo diariamente en nuestro país. El fallo lo que hace es hacer mención a lo que vienen diciendo distintos organismos internacionales en relación justamente a estos temas. Por ejemplo, menciona lo que en 1995 ya el Comité de Derechos Humanos de la ONU decía acerca de las detenciones arbitrarias en Argentina y le decía al Estado, ojo, que deben ver, digamos, cómo impedir estas detenciones arbitrarias sin orden judicial y sin estado de flagrancia. También, bueno, tenemos en cuenta el pronunciamiento del caso Bulacio, que lo realiza el mismo organismo internacional que estamos analizando ahora, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también Argentina es condenada y asume responsabilidad internacional acerca de la detención y muerte de Walter Bulacio en 1991 en Argentina, y que fue detenido por medio de una razzia policial. También destaca la sentencia que en el año 2010 el Comité de la ONU expresó su inquietud acerca de las detenciones arbitrarias en Argentina sin orden judicial ni control judicial posterior tampoco. Y además, por supuesto, siempre fuera de los supuestos de estar o haber sospechas de que se cometan delitos. Siempre está contemplado que puede haber intervención policial en ese contexto. También menciona que en el año 2016 el Comité de la ONU volvió a reiterar su preocupación por la normativa y las prácticas de la policía para detener personas en Argentina, y de igual forma en una visita que realizó el grupo de trabajo de la ONU en el 2017 también reitera su preocupación por las amplias facultades que tiene la policía para privar a las personas de la libertad sobre la base de sospecha de la comisión de un delito o para verificar la identidad. Estas posibilidades de detener a una persona sobre esa base de sospecha de la comisión de un delito también se utiliza ampliamente de manera discriminatoria, entendiendo que es simplemente una cuestión subjetiva de aquel agente que está observando y entiende que hay alguna característica que le genera a él o a ella una sospecha, y con esa condición ya es suficiente para actuar. Entonces, a partir de ahí es importante contemplar, digamos, qué pasa con las situaciones de las personas más vulnerables, como, bueno, los niños de la calle, las personas pobres, las personas gays, las personas trans, las personas transgénero, los intersexuales, digamos, las comunidades indígenas. Todos estos grupos minoritarios y vulnerables muchas veces son las que están más expuestas a este tipo de restricciones de sus derechos por el accionar policial.
Bueno, ¿qué dice la Corte Interamericana en relación a esta sentencia que estamos analizando? Que justamente el Estado no cumplió con los estándares de legalidad, es decir, del cumplimiento de lo que dice la ley en relación a cómo debe manejarse la policía en estos casos, que fueron situaciones arbitrarias y que hubo injerencia en la vida privada de las personas. Pero por otro lado, es interesante destacar que lo que hace la Corte también es decir, bueno, si alguna regulación estableciera que pueden existir detenciones de personas sin orden judicial, eso sería en contra de la Convención Americana también, por supuesto. Es muy interesante lo que advierte la Corte en uno de los alegatos que expresa el Estado argentino, que se los voy a leer, porque dice, bueno, las facultades policiales de detención de personas y de requisa sin orden judicial y sin mediar supuestos evidentes de flagrancia merecen en nuestro país una revisión profunda. Es decir, lo que considera la Corte es que, sumado esto a los informes que fuimos citando antes, permite concluir que en dicho contexto el Estado argentino mantiene justamente todo esto que estamos criticando y que estamos pensando que fue en un tiempo pasado, pero en la actualidad sigue vigente. Bueno, ¿cuál es la situación hoy en nuestro país? Bueno, lo que sucede es que luego del caso Bulacio, luego de los hechos del caso Bulacio y antes de la sentencia de la Corte Interamericana, se reformó en nuestro país el sistema legal por el cual sucedió el caso Bulacio. Pero sin embargo, digamos, hay muchas cuestiones que siguen, como decíamos antes, que deberían revisarse. Pero bueno, ¿cuál es la situación entonces hoy concretamente en nuestro país? Bueno, la ley 23950 lo que prevé es que aquella persona que no acredite fehacientemente su identidad y que existan circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que hubiese cometido o pudiera cometer un delito, puede, digamos, ser detenida por averiguación de identidad. Me gustaría cerrar con un análisis de lo que son las circunstancias fundadas dentro de lo que establece la legislación que citamos previamente. En relación a esto decimos, bueno, ¿qué pasa si voy por la vía pública, no tengo DNI, no tengo formas de identificarme, no tengo el DNI digital, pero tampoco, digamos, estoy en una circunstancia que fundadamente habilite a un agente policial a llevarme a la comisaría. Digamos, ¿cuál sería esa circunstancia fundada? ¿A partir de dónde el agente o la agente puede llevarme a la comisaría? ¿Por solo hecho de no tener el DNI? No. Justamente esa no es una causa suficiente para que me lleven a la comisaría a averiguar mi identidad.